¿Cómo están mis queridos hermanos? Estamos saboreando la presencia del Señor, ¿no? Es maravilloso cuando el Espíritu Santo reargulle nuestro corazón y nos pone en un momento de súplica y sobre todo de meditación, y hace que nuestras vidas se fortalezcan con más sentido. Aún nosotros como pastores que tenemos responsabilidades con muchas familias y aún quizás en otros ministerios, nosotros cada vez cuando adoramos al Señor nos sentimos totalmente bendecidos al tal extremo que Dios nos muestra a veces a través de los recuerdos de todo el esfuerzo que hacemos. Tiene una validez y tiene un sentido, es que lo hacemos porque amamos a Dios Todopoderoso. Y eso es lo que nos hace a nosotros totalmente distintos. Nos hace maravillosos porque todo lo que podamos hacer, lo hacemos porque estamos enamorados de Él. ¿Cuántos de los que están aquí están enamorados de Dios? Demos un aplauso al Señor. Falta muy poco para que yo ya regrese a Lima y el lunes ya cumpliría de la próxima semana, serían mis 12 días. Es primera vez en un país en el mundo, después de casi 25 años, que me quedo mucho tiempo. Normalmente cuando estoy en la China, en Japón o países como esos, no me quedo más de 4 días. Un día de ir y un día de regresar, y me quedo solo 2 días cuando es un vuelo de ese tiempo. Pero Chile fue un llamado de Dios. Chile está pasando una situación muy complicada y Dios nos ha puesto mucha carga. Y para aquellos que no saben, nosotros venimos trabajando años en su país, trabajando, dándole asesorías a los diputados, a los senadores, coordinando con ellos para que puedan tener argumentos legales y puedan combatir con firmeza las ideologías que quieren atentar contra los principios de Dios. Lógicamente que a ellos le damos como una cuestión de lo que se llama de principios y valores tradicionales. Pero mis queridos hermanos, yo quiero decirles a aquellos pastores, ¿cuántos de vosotros los que estáis aquí sois pastores? Levanten la mano. Amén, gloria a Jesús. Mis queridos pastores, mis queridos hermanos, yo quiero que sepan, si ustedes han visto en su país líderes que se han puesto a disposición del poder político, no se sientan ustedes desalentados. Porque a veces nosotros decimos, esos pastores y la iglesia se ha convertido en un servir de los políticos que mayormente utilizan a la iglesia para sacarle beneficios y lograr sus reelecciones o sus votos. Y muchas veces hemos visto, porque eso es lo que he estado percibiendo en estos últimos meses que he estado viniendo a vuestro país, y yo veo que vosotros estáis muy heridos, muy decepcionados. A comparación de otros países, Chile está más indignado, ¿no? Entonces, yo quiero decirle, pueblo de Dios, que no es la iglesia de Cristo. Son seres humanos que tienen títulos de asociaciones religiosas. La iglesia de Cristo es una iglesia maravillosa, inmaculada, que es dirigida no por hombre, porque el Espíritu Santo es quien está en este mundo. Entonces no sentáis tristeza o aflicción, no permitan que el enojo haga daño a su corazón, a su vida espiritual. Recuerden esto, la iglesia está siendo gobernada por el Espíritu Santo. Y vosotros mismos sentís cuando adoráis a vuestro Señor. Los errores son humanos, errores de hombres que empezaron en el espíritu y hoy quizás están terminando en la carne. Quisiera que por favor me alcancen una Biblia, por favor. Gloria a Dios. Alabo, Señor amado.
Si nosotros abrimos en nuestras Biblias, en Apocalipsis, vamos a encontrar muchas respuestas importantes. Aleluya. Que como cristianos que tenemos que tener respuestas. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Santo es su nombre. Si nosotros abrimos nuestras Biblias en Apocalipsis, en el capítulo 3 y el versículo 15, la palabra de Dios dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese es el mensaje de Dios hoy al liderazgo de la iglesia en estos últimos tiempos. Pero esto es a raíz de que ¿ustedes creen que esos pastores siempre fueron malos, egoístas, soberbios? No, mis queridos hermanos y pastores, ellos empezaron igual que nosotros, hombres amantes del Evangelio, gente que se sacrificó por causa de la fe, personas que han logrado éxito porque doblaban vuestras rodillas. ¿Acaso las iglesias que ellos tienen es porque lo heredan a veces de padre? Puede pasar de que por una herencia, pero la gran mayoría lo construyó con mucho esfuerzo y mucha lágrima. Pero ¿qué pasó con estos pastores? ¿Qué pasó con estas pastoras? Simplemente se dejaron llevar y se alejaron poco a poco de su comunión con el Señor. Esto es algo que sucede normalmente en muchos ministerios. Y no solamente sucede en ministerios enormes, sino aún ministerios pequeños. Porque nosotros, sin querer, nos descuidamos de la comunión con Dios. Y la comunión con Dios es definitivamente a través de la oración. La oración nos mantiene y nos hace totalmente reales. La oración hace que este templo empiece a fluir fuego de Dios. La Biblia dice que no sabéis que vosotros sois templo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y entonces, para que ese fuego de Dios, ese fuego del Espíritu Santo pueda fluir, entonces tiene que mantenerse una comunión perfecta con Dios. ¿Cuántos lo creen así? Un aplauso a Jesús. Yo siento mucho amor por todos los pastores que están viviendo esta situación. Yo siento mucho dolor porque sé que ellos tendrán que dar cuentas a Dios y su castigo será eterno. Pero ellos están aptos de poder recuperar, porque si ellos volviesen y se recuperiesen su primer amor, ellos podrían ser iguales que nosotros. Si usted como cristiano se siente agotado, si usted como pastor siente que su vida, cada vez las dificultades hacen que sean Señor en su vida, es porque usted está ya siendo atacado justamente porque su comunión plena con Dios está siendo afectado. La Biblia dice que Él reconoce que tú eres celoso, que eres temeroso de todo, pero que Dios tiene algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y es por eso cuando perdemos ese primer amor, los pastores y vosotros nos volvemos insensibles, nos volvemos vulgares y empezamos a maltratar a las personas que más amamos. A pesar que cargamos una Biblia, nos portamos similar que los impíos. Y solo venimos a la iglesia, nos comportamos como santos, pero cruzando la puerta, llegando a casa, empezamos a quitarnos esas vestiduras humanas, divinas, y nos hacemos daños a la persona.
Si nosotros fuéramos ejemplares en el glorioso poder, la gente se convertiría a Cristo con nuestro testimonio de vida. Así que mis queridos pastores, mis queridos hermanos, si queremos cambiar la nación, dejemos que el Espíritu Santo fluya en su vida. ¿Cuántos lo creen así? Si nosotros queremos combatir la inmoralidad que está pasando en esta nación, en otras naciones, no lo vamos a combatir solos activando con derechos activos de ciudadanos. Necesitamos un pueblo sincero que ore de verdad, que llegue esa oración al trono de Dios. Y solo Dios va a escuchar a hombres y mujeres que realmente se han reencontrado con Dios y han recuperado su primer amor. Ese es el éxito en el ministerio y en el servicio de Dios. Mis queridos hermanos, yo conocí al Señor hace más de 30 años y hasta el día de hoy no he dejado de decirle lo mucho que lo amo. No conozco vacaciones espirituales porque nadie puede dejar de amar al hombre que hizo de ti otra persona. ¿Cómo es posible que las personas se alejen de la persona que hizo de nuestra vida exitosa? Nos dio justamente la esperanza de vivir, de ser las personas que somos hoy, para valorar lo que más uno quiere, que es su propia familia. Valorar a sus padres, que posiblemente hayan sido injustos, pero con el amor que Dios brilla en nuestros corazones, no lo juzgamos, sino que lo bendecimos, lo amamos, así como Dios Padre nos ama, podemos dar mucho amor. Amén. Mis queridos hermanos, es importante que ustedes nunca corten esa comunión con Dios. Esa comunión con Dios es a través de la oración. Cuando nosotros estamos en paz con Dios y cuando Dios ve que somos buenos hijos, Él va a bendecirnos mucho más. No esperes que un profeta, entre comillas, o un fulano te engañe diciendo: dona tantos miles de dólares o tanto, o dona tu propiedad para que pueda ser prosperado. Yo soy muy respetuoso de muchas personas, pero yo soy un pastor formado con la doctrina de Dios. Y yo he sido prosperado sin llegar a engañar y transformar el evangelio de ninguna manera. Hoy en día criticamos a esos pastores que se venden a Sodoma y Gomorra, pero hay pastores que están haciendo mercantilismo del evangelio. Y les digo una cosa, no solo están haciendo mercantilismo, no se atreven a salir a las calles a levantar su voz contra el pecado. Igualmente les digo a la gente de la sana doctrina, es igual, pagan encerrados sus templos y no salen a las calles. Y eso pasa porque entre ellos se paran peleando, discutiendo. Y el evangelio no crece en contienda. El evangelio sí crece en nuestras vidas, en amor y justamente en compasión. Si nosotros tenemos la verdad, no sentimos miedo ni temor. Mis queridos hermanos, cuando la intendencia mandó el correo al pastor Lema que prácticamente prohibían la marcha porque querían, por último, que lo haga en la mañana, las cosas estaban complicadas. Se llamó a diputados, se llamó a senadores, y de repente los pastores de este país empezaron a llamar supuestamente para preocuparse, pero hoy cambiaron su lenguaje y exigieron que se cancele el evento. Pastores. Y entonces, lo que yo en mi corazón tenía como padre, yo estaba muy preocupado por el pastor Lema, porque él es quien firma esa carta. Pero yo vi que él estaba totalmente decidido a continuar con esto. Y por eso cuando él me preguntó: pastor, ¿usted me va a acompañar a la reunión? Yo le dije: por supuesto que voy contigo. Mis queridos hermanos, si nosotros somos distintos a los demás, es porque Cristo reina en nuestro corazón. Porque nos hace personas maravillosas.
Y podemos ser muy buenos padres, y podemos ser muy buenos hijos. Yo soy un hombre que amo mucho a mi mujer, amo mucho a mis hijos y mis hijos son mis mejores amigos. Ustedes no saben cómo los extraño, cómo los amo, cómo me desespero en verlos. Hace un par de días, si no mal recuerdo, me conecté con mi esposa y yo estaba tan cansado, habíamos terminado tan tarde, pero justo en ese día había una prédica sobre el liderazgo de la familia, que es importante como hombres escuchar a nuestras mujeres. Pero como yo sabía que si me conectaba, mi esposa me iba a contar la historia de la semana o de los días. Entonces yo dije a mi esposa, amor, estoy súper agotado, te escucho, ten comprensión de mí, sé breve, cuéntame. Mi esposa me dijo, mira, yo te cuento esto. Me contó y de repente se fue 1 hora, se fue 2 horas y la tercera hora ya estaba... Y como su país está adelantado 2 horas, pues aquí ya está amaneciendo. Y luego hay que salir a las reuniones, ¿no? Y de verdad que ha sido un sacrificio estar para mí en Chile. No ha sido fácil para mí. Porque no solo tengo compromisos con la iglesia, con las actividades que estamos haciendo, yo tengo un compromiso aparte con mi organización que tengo que coordinar con otros países. Y también con la jefa, con la señora, la jefa de la casa. Tengo que conversar con ella. Yo siempre le he dicho a mi esposa, tú eres la jefa de la casa, pero fuera de la casa, el jefe supremo soy yo. ¿Será así, pastor Eber? Bueno, el día de mañana vamos a hablar sobre el liderazgo familiar. Vamos a hablar sobre esos temas, el liderazgo familiar y les va a ayudar muchísimo. Pero hoy vamos a hablar algo muy importante. Es sobre el regreso de Sodoma y Gomorra a través de la ideología de género. Y es importante que ustedes sepan cómo Satanás se está moviendo a través de tecnicismos y humanismos. Es tan fácil de aprender que ustedes hoy mismo van a ser expertos en estos temas. Y la idea es que puedan compartir con sus amigos, con sus vecinos y con todas las personas que puedan dialogar. Amados hermanos, no se olviden de que el día de mañana aquí vamos a hablar sobre liderazgo, pero más fuerte, sobre liderazgo familiar. ¿Y es cierto que el hombre es el líder de la familia? Eso mañana lo vamos a ver. ¿Y es cierto que la mujer tiene estas cosas? Bueno, todas esas cosas lo vamos a ver. Creo que bajando todavía funciona el micro. Sí, ok. Bueno, nosotros como hombres hacemos lo que podemos por nuestras mujeres, ¿no? Somos bien románticos a veces, pero la igualdad, ¿no? La dictadura. No, hay tantas cosas que hablar sobre ese tema. Eso es importante, hablar sobre nuestras obligaciones. Aún tengamos 20 o 30 años de ministerio, porque eso nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras vidas. Bueno, quien les habla, yo he estudiado hace muchos años en la Universidad de Reading de los Estados Unidos. Gracias a mi título profesional, logré estar dentro de quién es quién sobre la psicología familiar. Y entonces viajaba por el mundo dando discursos en universidades, y cuando quise captar activistas para los pro familia, pro vida, bajé mis honorarios en la mitad y en las universidades me los captaba a los muchachos, ¿no? Así que a través de la experiencia que he tenido como pastor y como profesional, he aprendido algo importante. Si no conversamos, las cosas no tienen rumbo. Eso es importantísimo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea Jesús. Bendito sea el Rey. El día de ayer en su país, los enemigos de la vida tuvieron la oportunidad de presentar sus argumentos justamente para que se pueda legalizar el aborto en su nación.
estuvo la ministra de Salud de su país, hablando, defendiendo con argumentos jurídicos, médicos, etcétera, por qué era importante legalizar el aborto en su nación. A veces cuando escuchamos a políticos, a veces ¿por qué no escuchamos a estos políticos que se preocupan mejorar la seguridad social de la atención del paciente en los seguros sociales? Porque muchos de los que pagamos un seguro de salud pública somos maltratados. Simplemente estamos muy descuidados en la atención social. Pero hoy en día los ministros de Bachelet se han dedicado, en vez de reestructurar la nación, de llevarlo hacia arriba, sanear los problemas que existen a nivel internacional, se han dedicado simplemente a ser parte de la ideología de género. ¿Por qué hay más prioridad a esas cosas como el ABP, despenalización del aborto, en vez de tomar atenciones más públicas sobre asuntos públicos que realmente benefician al ciudadano? ¿Por qué? Porque existe un orden mundial. El orden mundial está manejado por poderosos políticos y empresarios del mundo, y ellos son sus verdaderos jefes. Ellos dicen, esto es importante, lo demás que espere. Como siempre han hecho con nosotros, no les importa un comino si nosotros comemos o si nos vestimos y si tenemos que realmente mejorar nuestro bienestar social. Pero ¿saben? Esta ministra dio argumentos sorprendentes, pero lo más sorprendente fueron los colectivos que aparecieron a defender este tema del aborto. Y de repente un diputado dijo, para mí la vida existe cuando nace el bebé. Algo similar cuando un senador que vi el domingo pasado de su país, que dijo que la vida no existe si no nace el bebé. Mis queridos hermanos, la vida existe desde que el espermatozoide y el óvulo se juntan. Desde ahí nace la vida. Cuando el bebé tiene, digamos, 2 meses de gestación, es un limoncito ya casi totalmente desarrollado, solo que no se puede ver tan bien el desarrollo exitoso de su cuerpo, de su cabeza, de su ojito, como un limoncito. En las 12 semanas, es decir, a los 3 meses, el bebé está totalmente desarrollado. Y es del tamaño de una tableta de chocolate. ¿Y saben? Estos señores quieren que se aborte en cualquier tipo de gestación, porque la despenalización del aborto busca que la mujer decida sobre su cuerpo, que decida con su cuerpo lo que quiera, pero no puede decidir por la vida que lleva dentro de su vientre, de ninguna manera. Y es por eso, mis queridos hermanos, que quiero que entiendan que nosotros como cristianos tenemos que defender los principios de Dios en la sociedad. Nosotros no podemos permitir de ninguna manera el aborto. Si nosotros aceptamos que se despenalice primero, se apruebe el aborto terapéutico en su país, va a venir el otro proyecto de ley que es justamente despenalizar todo el aborto. Y si ustedes permiten, ya tendrán la primera maldición de Dios, porque están derramando sangre inocente. ¿Se acuerdan cuando Caín mató a Abel? ¿Qué le preguntó? ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan? Alguien me cuente ese texto bíblico, algún valiente, y me lee, por favor, cuando Dios le pregunta a Caín por su hermano. Ábralo, por favor, y levante la mano y léalo fuerte y claro. Alabado sea Cristo Jesús. ¿Alguien lo tiene? Ok, léalo, por favor, pastor. Y Jehová dijo a Caín, Escuche. ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo,
¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Palabra de Dios. Gloria a Jesús. La sangre de tu hermano. En este país se quieren matar a miles de niños inocentes. Cuando abortan a un niño, mayormente el aborto es a través de la succión. Es decir, meten una succionadora dentro de la vagina de la mujer y el bebé que está formado en el vientre es como te arranca, lo primero que te arranca, ¿cuál es? La cabeza. ¿Se imaginan que le arranquen la cabeza? ¿Se imaginan cuando vemos que los terroristas talibanes cortan el cuello? Nos espanta cuando a nuestro costado existe una presidenta que está promoviendo el aborto para despedazar cabezas y cuerpos. ¿Ustedes creen que no duele ese dolor, ese sacrificio? Por eso nosotros no podemos estar mudos, mi querido. Es la obligación de la iglesia cuidar la moral de este país y proteger a nuestros niños. Porque si somos indiferentes, vamos a ser como esos nazis que mataban judíos y a los demás no les importaba cómo mataban. Es tiempo. Dios nos ha dado el lindo privilegio de ser ciudadanos con derechos constitucionales. Por eso este sábado lleve la mayor cantidad de personas y así le estará diciendo a Dios: Señor, yo sí cumplo mi acto profético en la calle. Un aplauso para Jesús. Con ustedes este video del aborto para que lo vean, por favor.
en la sociedad. Con tu ayuda y la ayuda de Dios salvaremos la vida del no nacido, fortaleceremos los valores morales y espirituales en nuestra sociedad. Con la ayuda de Dios podremos tomar la ciudad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que en el nombre de Jesús vamos a recuperar nuestros espacios? Amén. Mis queridos hermanos, quiero contarles un pequeño testimonio. Yo aprendí a amar la vida porque mis padres me enseñaron a amarla. Me enseñaron que el aborto era lo peor que puede existir en la humanidad. Mi padre en entonces era un agnóstico que no creía en Dios, y mi madre era una mujer religiosa de costumbres judías. Y saben, ellos nos enseñaron de que el aborto era un crimen que traía maldición. Y mi padre y mi madre me dijeron, y desde pequeño: José, si tú estás vivo, es porque nosotros decidimos de que debías vivir a costa de la vida de tu madre. Cuando yo nací en una complicación muy complicada, y yo podía llevarle a la muerte a mi madre, y los médicos pidieron de que debía ser abortado, pero mi padre y mi madre decidieron correr el riesgo y salvar la vida de su segundo hijo. Así que antes de conocer el Evangelio, aprendí que la importancia de la vida era importante, y por lo tanto, cuando yo no era creyente, fui muy responsable de mi sexualidad. Nunca llegaba a extremos que dañaran a mi prójimo. Mis queridos hermanos, Dios está obrando cosas maravillosas. Hace unos años en México sucedió algo increíble. En el Distrito Federal de México se había aprobado el aborto de una manera rapidísima. Y después de los siguientes meses, el gobierno presentó un proyecto de ley para que el aborto en México sea en toda la nación. Y es entonces que lamentablemente yo no conté con la ayuda de ninguna iglesia. Ninguna iglesia se sumó, porque todos decían de que Dios tenía el control del país, que Dios controlaba la nación. Y entonces yo les decía, y si Dios controlaba la nación, ¿por qué? ¿Qué pasó con el aborto en el Distrito Federal? Entonces ellos dijeron que es la voluntad de Dios. Cuando yo escuchaba esos términos, yo simplemente nunca más me interesó trabajar con esos pastores, porque realmente eran personas insensibles al llamado de Dios, insensibles a la vida. Luchamos, hicimos mucho trabajo en ese país, pero lo más grandioso de esto, que yo tuve la oportunidad de conversar con un hombre que es muy conocido, un chico, una persona que ha llevado quizás mucha alegría a la región y que es muy considerado en México. Cuando conversé con Chespirito, no se habrán escuchado de Chespirito, yo le conté mi testimonio de vida a Chespirito, le conté mi testimonio de vida, y él me dijo: ¿sabes, José? ¿Sabes, pastor? ¿Sabes que lo que te pasó es lo mismo que a mí me sucedió? Y a mi mamá le habían dicho que debía ser abortado, pero mi mamá me salvó la vida. Entonces le dije a Bolaños: entonces ayúdame, usa tu influencia en los medios de comunicación. No, me dijo: no te preocupes, yo voy a grabar
y yo voy a salir en televisión nacional. Y así fue, Chespirito salió en todos los canales, él mismo financió su spot publicitario, y eso lo pueden encontrar en YouTube tranquilamente, donde Chespirito, más conocido como el Chavo del Ocho o el Chapulín Colorado, se unió a mi lucha. Como verán, Dios usó a un no creyente. Aleluya. Entonces, Dios es quien nos respalda para que nosotros podamos desarrollar trabajos muy importantes. Hoy en día, Chespirito es un gran amigo mío y trabaja arduamente conmigo, a pesar de que no dan la prensa, dan mucha cercanía. Él ha colaborado grandemente para que el trabajo pro familia y pro vida sea exitoso en esa nación. Así que, mis queridos hermanos, yo creo que todos nosotros tenemos que asumir ese compromiso. Pero hay otra cosa también que es importante que ustedes sepan. El regreso de Sodoma y Gomorra está patrocinada por el nuevo orden mundial. Ya les he dicho que está conformada por un grupo económico muy importante y un grupo político poderoso. Y ustedes saben de que Sodoma y Gomorra no viene como su nombre es. Sodoma y Gomorra viene a través de la ideología de género. Pero, ¿qué es la ideología de género? Cuando hablamos de ideología, estamos hablando de doctrina. Cuando estamos hablando de género, estamos hablando de transformación. Entonces, lo que enseña la ideología de género es que el hombre y la mujer es un engaño. Que las apariencias del hombre y la mujer es creada por la mente humana. Porque el hombre puede ser hombre hoy y mañana puede convertirse en mujer. Y la mujer que aparenta ser hombre, mañana puede convertirse en hombre. Y no solamente se refiere a eso, sino que también habla de que eso está basado a orientaciones sexuales. Según la Asociación de Psiquiatría Americana de los Estados Unidos, APA, dice que existe 550 desórdenes sexuales. Dentro de ello está lo que conocemos el homosexualismo, lesbianismo, transexualismo, pedofilia, zoofilia y etc. Y estas orientaciones sexuales en muchas naciones europeas y aún asiáticas son legales. Por eso, al aprobarse la orientación sexual, o mejor dicho, la unión civil del mismo sexo, se está aprobando la orientación sexual y la identidad de género. Si la ABP es aprobado, legalmente la ideología de género sería legal en su país. Es decir, estarían aceptando que el hombre es un engaño creado por la mente humana, que es que la persona es una transformación que se puede convertir el hombre en mujer y la mujer en hombre. Mis queridos hermanos, la orientación sexual ha ganado espacios impresionantes en el mundo. En Japón, tener sexo con animales es legal y está defendido y protegido. En España, poder casarse con sus padres o con su madre, el hijo, es legal. En muchas partes de Europa, incluyendo lo que es el Canadá, la zoofilia es legal. Y lo más sorprendente es que también la zoofilia, tener sexo con animales, es legal en Colombia. Y eso no es todo. El mundo se está pudriendo por culpa de los miembros de la iglesia, no por la iglesia misma. Le dije que la iglesia es inmaculada, la iglesia es santa y pura, donde el Espíritu Santo reina. El problema son los hermanitos, entre comillas, y los pastores, entre comillas. Ellos son los que están dejando que Satanás destruya la moral. Porque los cristianos estamos obligados a defender los principios de Dios y llevar un acto profético en las calles. Ese es nuestro trabajo como cristianos, y con mayor razón si somos padres de familia.
La ideología de género, ya saben, enseña que el sexo no existe, que es una transformación. Y hoy en día hay muchos países donde el DNI le pregunta, en vez de decir cuál es tu sexo, dice tu género. Aún en su país figura sexo, pero cuando se apruebe el proyecto de la unión civil, eso va a cambiar. Entonces, yo quiero que lean en Judas 1:7. En Judas 1:7 la palabra de Dios dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos que habiendo fornicado e ido en pos de los vicios contra la naturaleza, fueran puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Yo quiero preguntarles algo. Quiero que ustedes empiecen a razonar. Para Dios, ¿qué es la fornicación? Responde. Para Dios, ¿qué es la fornicación? Es pecado. Para Dios, ¿qué es el adulterio? Pecado. Para Dios, ¿qué es el homosexualismo? No, abominación. Revisen sus Biblias. En ninguna manera la Biblia habla de la conducta homosexual como si fuera un simple pecado. Habla que es abominación. Y hay otros términos mucho más duros. ¿Acaso Dios destruyó a Sodoma y Gomorra porque eran solo fornicarios y adúlteros? A Dios le cansó la abominación asquerosa de hombres con hombres, mujeres con mujeres y que se violaban a los niños. ¿Acaso no quisieron obligarle a Lot que tuvieran sexo con los ángeles? Para Dios, el homosexualismo es abominación. Gloria a Dios. ¿Y qué sucede con las iglesias evangélicas históricas? Dice que la homosexualidad es parte de la diversidad de la familia. Hace unos días la iglesia luterana de su país lo ha reiterado, aceptando como parte de la familia de esta nación. ¿Qué iglesia puede uno aceptar como familia uno de los pecados más abominables y asquerosos que Dios lo considera? ¿Acaso por eso Dios no castigó a Sodoma y a su hermana Gomorra? Si nosotros empezamos a aceptar familias homosexuales, yo les digo una cosa: hoy en día la fornicación y el adulterio en muchos países ya no es tan importante. Ya se ha hecho parte de una costumbre de la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque los pastores no predican sobre este tema. Y no predican por este tema porque ahuyenta a la iglesia, entre comillas. Todos sabemos que quien lleva una vida de fornicación, de adulterio, es una vida de ataduras y de sufrimiento y de dolor. De dolor. Puede ser muy divertido al principio, pero al final se convierte en una pesadilla. Destruye familias y te quedas solo. Y luego tú vas a ser engañado después, porque esta es una cadena de maldición. Así que ese pecado, tengan mucho cuidado. Amén. Mis queridos hermanos, pero ¿qué está haciendo Satanás en estos tiempos? Bueno, Satanás está usando la ideología de género
para enfurecer a Dios, para que Dios pierda la paciencia y destruya el mundo de una vez por todas. Y para eso está adelantando el proceso para enfrentarlo contra Dios. Y es entonces que no solamente busca destruir la ideología de género, destruir la religión cristiana, sino que está buscando destruir a la familia. Porque ellos dicen que la familia es la opresión a otros derechos y a una construcción de derechos. Y es por eso, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la ideología de género es el mensaje del anticristo. Grábese bien, cuando escuchen a alguien hablar de género, o es ignorante o es parte del mensaje del anticristo. Un cristiano no puede hablar de género. Una cosa es el género musical. Una cosa es el género para los músicos. ¿Cuál es de acaso un músico? Levante la mano. Bueno, en la música existen géneros musicales. Esa es otra cosa. Pero decir género, la conducta humana, la vida humana, ese hombre o está loco, o es ignorante, o es un activista del imperio del anticristo. Y ojo que este imperio son educados en las universidades. Tienen una formación con el pretexto de la discriminación, se encarga en destruir todo esto. Mis queridos hermanos, a través del siguiente video vamos a conocer un poco más. Es un video que nosotros como organización lo hemos hecho para que usted comprenda cuál es el propósito. Detrás de este propósito hay ideologías de la izquierda. ¿Quiénes son sus padres fundadores? Y cómo pretenden destruir a la familia, para que ustedes puedan comprenderlo y puedan aprender en forma más didáctica. Pastor, con el video El regreso de Sodoma y Gomorra. Desde siempre, la familia humana ha estado compuesta por padre, madre e hijos. Así ha sido en todos los tiempos y en todas las culturas. Es lo normal y natural. Por ello, nunca se ha dudado que el matrimonio y la familia es un camino que lleva a la felicidad, a la realización de los esposos y a la sana formación de los hijos. Pero sucede que el futuro de la familia lo pretenden cambiar, que en tiempos no muy lejanos, parejas formadas por dos hombres o dos mujeres se casen y tengan hijos, sea por adopción, inseminación artificial o vientres de alquiler, porque en el mundo se viene propagando con fuerza una ideología que tergiversa el sentido de los géneros masculino y femenino, la ideología del género. Desde principios del siglo XX, los movimientos de reivindicación femenina tuvieron una importante participación en los procesos de transformación social. Hoy en día, podemos apreciar algunos de sus merecidos logros en favor de los legítimos derechos de la mujer. Por ejemplo, gracias al derecho a voto e igualdad de trato en el trabajo, el aporte femenino en sociedad es significativo. Sin embargo, algunas vertientes feministas, partiendo de premisas equivocadas, como la que plantea el feminismo, derivaron en corrientes que no hacen otra cosa que distorsionar la verdad de la mujer y con ello la verdad del matrimonio y de la familia. Federico Engels, filósofo alemán que junto a Karl Marx fue ideólogo del ya caduco comunismo, en 1884, en su libro El origen de la familia, la propiedad y el Estado, escribió: la primera lucha de clases de la historia coincide con la lucha entre el hombre y la mujer unidos en matrimonio monógamo. Y la primera opresión de una clase por otra coincide con la opresión del sexo femenino por el masculino.
Esta interpretación conflictiva del ser humano, donde la familia es un espacio de poder por el que hay que luchar para conquistar la supremacía, ha sido acogida por los movimientos feministas radicales de género y viene propagándose a nivel mundial. Los activistas de la ideología del género sostienen que los roles del hombre y de la mujer no son innatos, no están en la naturaleza de cada uno, sino que son construcciones sociales creadas por el hombre y por lo tanto modificables. Quiere decir, por ejemplo, que el género femenino, con sus rasgos característicos de maternidad, es un invento del ser humano, como si un hombre pudiera quedar embarazado. Quienes defienden la ideología del género saben lo que buscan y cómo conseguirlo. Se les encuentra en las esferas más altas del poder mundial, como por ejemplo las conferencias de las Naciones Unidas para la Mujer. Conozcamos sus principales objetivos. Buscan que se acepte que sexo y género son dos conceptos distintos. De este modo, se separa la sexualidad, que puede ser masculina o femenina, de lo que llaman orientación sexual. Así, queda un solo género humano y distintas orientaciones. La heterosexualidad, la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad y la transexualidad. Dado que vivimos en una sociedad que llaman patriarcal, otro de los objetivos es luchar contra el orden machista que impera en el mundo y conseguir el acceso al poder de la mujer. Desde este punto de vista, no se busca la igualdad y reconciliación de la que tanto hombres como mujeres son dignos, sino de darle la vuelta a la tortilla, como se dice vulgarmente. Además, estos grupos tienen por objetivo luchar contra el racismo y la intolerancia religiosa. Se identifica de este modo el racismo con el rechazo a otras orientaciones sexuales y la visión de las principales religiones del mundo sobre la sexualidad humana se tilda como homofóbica. También se lucha por los llamados derechos sexuales, es decir, que conductas como la homosexualidad se acepten como un derecho humano más. Este estatus le daría, por ejemplo, a los homosexuales protección de ley y con ello los mismos derechos a casarse y tener hijos que los matrimonios de personas heterosexuales normales. Pretenden que los colegios ofrezcan en sus programas de estudios información sobre su perspectiva distorsionada sobre lesbianismo, homosexualidad, bisexualidad, aborto, sexo recreativo, sin importar la edad, y SIDA en todos los niveles desde la educación inicial. Empezado el tercer milenio, nos encontramos en un momento crítico donde se cuestiona la verdad sobre el hombre y la mujer y aparece peligrosamente la posibilidad de un trágico cambio en el futuro del matrimonio y la familia, instituciones que Dios creó y llevan al hombre a la felicidad. Por ello, es el momento de afirmar la dignidad de toda persona humana, de afirmar la igualdad de derechos del hombre y de la mujer, cuyas diferencias resultan complementarias y necesarias para la realización de cada uno de ellos, como personas creadas para el amor y la comunión en la vida familiar. ¿Entendieron un poco más claro? ¿Cuántos están siendo informados apropiadamente? Amados hermanos, si Dios está permitiendo esto, es porque Dios los quiere usar como una columna vertebral para Chile. Aleluya. Así que valore esto, anótelo. El pastor Lema va a tener estos videos, ya lo tiene, ya creo, en su máquina, y difundan a todo Chile. Escúchenme y transmitan lo que yo les estoy transmitiendo. Es importante de predicar en defensa de nuestros derechos y los principios de Dios. Otra cosa importante de la ideología de género, la ideología de género tiene otro brazo,
que es los derechos, apunte, los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos son tan peligrosos porque su objetivo principal es despenalizar el aborto. Y no solo el aborto, sino está tratando de que nuestros hijos menores de edad cada vez estén vulnerables a que le bajen la edad para el consentimiento sexual. Pero no solo eso. Hace unos meses aquí en México, el Senado de México el Ejecutivo, el gobierno mexicano presentó un proyecto de ley llamado Derechos Sexuales y Reproductivos, donde no solamente busca despenalizar el aborto nuevamente en toda la nación, sino de que las menores de 12 años puedan abortar sin que los padres estén informados. Es decir, lo mismo que sucede ahorita en España. Pero lo más grave y lo más aberrante es que este proyecto también dice que los niños desde 10 años que desean cambiar su sexualidad, el Estado financia su operación. Es decir, era la ley más aberrante que ningún país del mundo se ha querido legalizar. Y México, que es país de la región, estaba por legislar para que se convierta en ley, para que los niños de 10 años por decisión propia puedan cambiar su sexualidad. ¿Sabían ustedes eso? Y les cuento algo más. ¿Sabían que en México el adulterio ya no es causal de divorcio? Eso es desde el año pasado. ¿Y qué hace entre comillas, como siempre esto? ¿Qué hace la Iglesia de México? Nada. ¿Qué dice Marcos Witt? Nada. ¿Qué dice Marco Barriento? Nada. ¿Qué dice Jesús Adrián Romero? Nada. ¿Y todos sus mariachis cristianos? Nada. ¿Verdad que yo a veces ni quiero ni escucharlos? De verdad que me dan vergüenza. Prefiero escuchar a cualquier novato de música, pero me da una sensación de vergüenza, de indignación. En cambio están lucrando a costa de nuestros sentimientos espirituales. Entonces se aprobó en el Senado y los senadores del PAN me dicen: pastor, esto pasa a diputados y no tenemos los votos, así que esto se convierte en ley en menos de 3 semanas. Cuando yo vi que los amigos míos del partido del PAN se sintieron derrotados, hermano, yo no dudé en minutos decir, yo dije por teléfono al senador Roberto, le dije claramente de que de ninguna manera voy a aceptar la derrota. Y me dice: pastor, ¿cómo piensas? No, yo no voy a aceptar la derrota. Inmediatamente llamé a mi asistente para que llame a una agencia y me busque el pasaje para viajar en el primer avión a México. Un pasaje que nos salió carísimo, pero logré llegar a México. Yo no sabía lo que el Espíritu Santo estaba haciendo conmigo. Llego a México, hablo con los senadores y con algunos diputados del PAN y le digo: reúnanme con los líderes políticos del partido del PRI, con los diputados del PRI, que es la segunda mayoría de la Cámara de Diputados. Y entonces fueron citados en la noche y yo no sabía lo que Dios iba a hacer conmigo. Ustedes saben que el PRI es un partido de izquierda y el partido gobernante es el PCR. Es un partido radical, pero la segunda mayoría en diputados era el PRI. ¿Pero qué les iba a decir? Pero el Espíritu Santo me tenía tomado. Esto pasó hace 2 semanas.
me tenía tomado y yo estaba indignado como padre porque si sabía que esto se aprobaba en toda la región. Entonces cuando se reunieron y vinieron los líderes políticos del PRI, los hombres más estratégicos, que eran alrededor de 40, porque son muchos diputados, yo hablé con ellos, salí adelante y les dije, no les quiero hablar como un dirigente, como un líder civil internacional. Y entonces el Espíritu Santo tocó mi corazón y le dije, yo vengo a hablarles como padre. Y hermanos, me puse a llorar ante Dios y les dije con lágrimas lo que sentía. Y le dije, no permitan que esta perversión contra nuestros hijos sea real en su país. Vosotros sois responsables. Hermanos, no hablé más de 10 minutos. En ese momento todos me miraron, terminamos saludándonos y se retiraron. Yo luego tomo mi vuelo, llego a mi país y de repente sale por la noticia que había desechado ese proyecto de ley gracias al apoyo del PRI. Y no solo eso, mientras yo estaba trabajando en los Estados Unidos apoyando a nuestros candidatos al Senado, pro vida y pro familia, y a las cámaras de representantes, presentamos varios candidatos. Mucha gente pensó que no íbamos a lograr vencer a los demócratas, pero cada vez que pasaban los meses yo veía de que los demócratas perdían espacio, pero ellos estaban en el poder. Acuérdense que Obama, por culpa de Obama, nuestros países están degenerándose, y la única manera de cortarle los brazos y la pierna a ese sinvergüenza era tener el control mayoritario del Senado de los Estados Unidos y la Cámara de Representantes. Y así que nosotros apoyamos a la mayoría de evangélicos para que sean candidatos a diputados, a senadores. Y amados hermanos, hace una semana recuperamos y ganamos el Senado de los Estados Unidos. Y todos son miembros de nuestra organización. ¿Cuánto dan glorias a Dios? Un aplauso para Jesús. El presidente Obama ya no va a poder legislar a favor de los homosexuales, va a tener que usar facultades que le da el poder de acuerdo a la Constitución, pero el próximo año, acuérdense hermanos, a esta persona le vamos a hacer un juicio político, porque el pecado tiene consecuencias. Y en menos de 2 o 3 años pondremos un presidente en los Estados Unidos. Y como decía el pastor Lema y otros pastores, si nosotros logramos poner senadores en ese país, en el país más poderoso en el mundo, ¿por qué no podemos transformar a nuestra nación? ¡Aleluya! Hace poco un político importante me dijo, José, ¿cómo lo haces? Es muy fácil. Los gringos son inteligentes de acuerdo al presupuesto económico que tienen. En cambio, yo soy más creativo y mucho más inteligente que esos burros. Y todos los latinos somos bien inteligentes, por eso nos hemos sobrevivido. Y nuestra región por eso pobreza, porque no nos basamos en presupuesto, sino en esfuerzo y perseverancia. Amados hermanos, el Congreso está dominado por evangélicos en los Estados Unidos, renacidos de nuevo, bautizados en el Espíritu Santo. Ustedes lean los periódicos, el próximo año va a ser impresionante. Y no solo eso, el 5 de octubre en mi país colocamos al primer alcalde de Lima, pro vida y pro familia. ¡Aleluya! Y hemos ganado en 8 regiones. Esto quiere decir tener 8 intendentes en su país. Amados hermanos,
Estamos recuperando nuestros espacios sociales de poder, pero con hombres entrenados, no con esos empíricos iluminados que se sienten que yo, porque soy líder evangélico, voy a transformar. No, la gente nuestra es entrenada y estudia años, se les enseña, se les forma, se lo educa. Por eso son leales, no son como otros. Yo justo le contaba al pastor Lema, yo en la actualidad, en el Congreso del Perú, 37 congresistas son de mi organización. Y ellos cuando vienen a las reuniones me dicen, gran jefe, porque soy su jefe, porque gracias a mí lograron ser congresistas. ¿Y ustedes creen que ellos son malcriados, rebeldes como algunos pastores? No, son ovejas. Y son de diferentes partidos que hemos colocado, de los oficialistas, de fujimoristas, de partidos de derecha, etcétera, pero todos entraron en una posición de independientes. Pero hubiéramos sido 47, pero resulta que concilios evangélicos y dos instituciones más me exigieron como una cuestión de desprendimiento que yo aceptara 10 pastores para que vayan en la lista de nuestra organización, recomendada por nuestra organización. Y todo lo que nosotros recomendamos ganan porque nosotros no lo dejamos solo en una campaña electoral, estamos con ellos. Y saben, yo no quise aceptarlo, pero para que no digan que soy de arrogante, lo acepté, se convirtieron en legisladores. ¿Y ustedes creen que cuando hay problemas en Lima ellos aparecen? Ni van a votar. Son peores que estos líderes que ustedes tanto le da escalofríos. Así que, mis amados hermanos, yo desde el año 90 debía haber sido legislador. Yo gano tranquilo sin hacer una campaña, amados hermanos. Pero no es mi tiempo. Mi tiempo es preparar el cuerpo de Cristo a defender sus principios. Ese es mi tiempo. Yo solo sé que si yo puedo llegar al 2021, seré el próximo presidente de mi país. Pero si Dios ve que hay alguien mejor que yo, bienvenido sea. Pero antes hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer. Y ahora es nuestra obligación de informar a la iglesia sobre estas obligaciones. ¿Amén? Por favor, si están en redes sociales, no comenten la última parte, ¿ya? Porque mis enemigos están en redes sociales, ahí los tengo. Bueno, a ver, me están filmando. Hola. Pastor Lema me está grabando cosas, allá Betel ha grabado cosas sorprendentes que normalmente no lo puedo decir en público, porque luego me están demandando. Porque ustedes saben que en Estados Unidos casi me voy a prisión por 45 años de prisión. Todo porque yo comenté en una radio en Washington DC que el homosexual podía cambiar a través del Evangelio de Cristo. Y dice que uno en Massachusetts le dio un shock, una depresión y se colgó. Y luego me denunció, como en Massachusetts existen crímenes de odio, me denunciaron, yo ni sabía de la demanda. Yo había dejado, desde el primer año dejé los Estados Unidos y no cumplí los requisitos y se acabó el Green Card. Y yo dije, no tengo problemas, y luego me procesaron, llevaron el proceso en rebeldía y me querían condenar y yo tenía que ir a sentencia. Uy, hermanos, usted no se imagina lo que hemos pagado en nuestro cuerpo. Hay evidencia de lo que es el sacrificio de servir al Evangelio. Amados hermanos, Satanás está logrando levantar los estados de ánimo de Dios de una manera increíble. Satanás quiere destruir la inocencia de nuestros hijos. Si alguien encuentra en la Biblia cuando Jesús dice que de ellos es el reino de los cielos, por favor, muevan su cerebro y búsquenlo. Yo lo tengo, pero quiero que todos participen.
¿Qué dice? ¿Alguien levante la mano? ¿Se lo encontró? Jesús dijo llamándolo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y de cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como niño no entrará en él. ¿Pero qué quiere ser la ideología de género? Corromper la inocencia de nuestros niños. ¿Y qué dice Dios cuando se mete con nuestros niños? ¿Qué dice en Lucas capítulo 17, versículo 2? Yo se lo leo. Dice: mejor le sería si se colgara a una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, y hacer tropezar a uno de estos pequeños. Entonces lo que Satanás pretende hacer en Chile con Nicolás, tiene dos papás, quiere destruir a Chile. Quiere que vengan todas las desgracias proféticas contra su país. Si ustedes permiten que estas cosas se aprueben, va a venir maldiciones y desastre natural, porque Dios se va a enojar porque está envenenando a los inocentes de Dios. ¿Y quiénes son los responsables? Los hermanitos. Entonces, es nuestra obligación, que tenemos que salvaguardar la integridad de nuestros hijos. Hoy en día ese cuento dice que es gratuito. Ahora hay una empresa de cosméticos que ha hecho 5.000 más. ¿Con qué fin? Pero el próximo año, si este año se aprueba el ABP, el próximo año la orientación sexual y identidad de género será legal, y entonces en los colegios ese cuento ya no lo imprimirá el móvil, sino lo hará el Estado. Y tus hijos en colegios públicos y privados van a ser adoctrinados para que sean homosexuales. Aparte que no vas a poder hacer nada porque irías contra la ley. Aparte traemos maldición a esta nación. Y todo lo que ustedes han construido en años como país, van a ser el peor país en pobreza, porque Dios le va a quitar su bendición. Si ustedes han progresado es porque han cumplido la palabra de Dios. Por eso han crecido. Chile es el primero en la región, pero ahora están sufriendo las consecuencias por causa de esos líderes. Pero si ustedes como pueblo permiten esto, créanme que si hoy en día han visto nanas peruanas en sus casas, pronto lo tendremos a ustedes en mi país. Así que la mejor manera de evitar eso es evitar la maldición de Dios. Así que ya no solamente es el futuro espiritual, sino que nuestra estabilidad económica está en riesgo. ¿Y vamos a permitir que una sinvergüenza destruya la nación? ¿Pero acaso no eligieron a esa sinvergüenza sabiendo que predicaba del matrimonio homosexual, las adopciones de niños y aborto? ¿Acaso la población evangélica en este país no es casi el 30%? Muchos votaron por ella y muchos no fueron a votar. Y al no votar, usted fue cómplice de esa maldición. Amados hermanos, asuman su responsabilidad. Pero hoy Dios le da la oportunidad a que usted este sábado levante su voz fuerte y claro, y que tenemos que seguir movilizando. Y si aprueban una ley o dos o tres, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos a seguir peleando en las calles. Vamos a exigir a ese gobierno corrupto que se permita el plebiscito, que sea la nación chilena que decida. Así que si se aprueban esas barbaridades,
entonces nos va a encontrar como padres en las calles. ¿Cuántos lo creen así? Un aplauso para Jesús. Mis queridos hermanos, Dios nos ama de muchas formas. Y hoy he podido compartirles este pequeño testimonio. Si bien es cierto, hay un video más que ver, pero quiero que vuelvan a vuestras casas, tranquilos. Mañana vamos a hablar sobre la familia, hablaremos de repente algo de este video antes de entrar, pero lo que quiero de todo corazón, número uno, si usted realmente ha entendido este mensaje, participe y movilice su vecindad para que salga de las calles. Y hable a los demás hermanos las consecuencias que vendrían en este país. Porque lo que los gays quieren hacer es lo que Satanás quiere: enojar a Dios de una manera vulgar, corromper a los inocentes, y luego Dios va a colgar al país. Ponga su país ahí. En ese versículo, ponga su nación. Mejor le sería a Chile que se colgara un piedro al molino al cuello y fuera arrojado al mar y hacer tropezar a uno de estos pequeños. ¿Ah? Es fuerte, ¿no? Pero así nos habla Dios cuenta a todos. Por eso, mis queridos hermanos, asumamos esa responsabilidad. Y yo les invito a que oren por mí. El movimiento Pro Familia, Pro Vida, estamos ya en más de 200 países del mundo. Somos 60 millones de activistas. Hemos recuperado Brasil. El Congreso brasileño, el Senado, es mayoritario, manejado por nosotros. Aunque haga Dilma lo que sea, no va a poder hacer nada. Lo que estamos preocupados son por las cortes. Pero lo demás, hemos avanzado. Y Dios me usó hace más de 30 años de fundar este movimiento. Y miren cómo se ha vuelto tan enorme, poderoso. ¿Y acaso yo he cambiado? Hermano, yo hablo con presidentes, reyes del África, converso con todos, y no he cambiado. ¿Y saben por qué? Porque lo que tenemos, el Evangelio del corazón, la vanagloria y el orgullo no es parte de nuestra vida. Yo le contaba al pastor Lema, después de casi 20 y tantos años, por primera vez duermo en hogares. No porque quisiera, porque normalmente vamos a hoteles, ¿me entienden? Pero he estado en hogares y me he divertido enormemente. ¿Quién iba a imaginar que mis maletas iban a estar ahí, en la iglesia? ¿No? Si mi líder ven y dice, pastor, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Ah? Pero eso nos hace distintos. Porque yo me divierto de servir a Dios con excelencia. Aleluya. Y me siento muy contento. Yo nací en el Perú, soy un ciudadano peruano, pero ante todo soy un ciudadano del reino de Dios. Yo estoy acá en Chile porque yo soy chileno ahora. Y estoy defendiendo la causa como chileno ahora. Y cuando el Perú esté atacado, ustedes irán a Perú como peruanos. ¿Me entienden? Porque al final todos somos una familia. Amén. Agréguenme en redes sociales. Mi nombre es, soy el pastor José Linares Herón. ¿Cuántos me tienen en redes sociales? Mira, faltan un montón. Háganlo. Porque ahí salen alertas. Ahí salen lo que estamos haciendo en el mundo. ¿Me entienden? Y es importante que nos apoyen. Amén. Dios bendiga a Chile y nos vemos mañana. Bendiciones. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria a Dios?